Espero que les haya gustado mucho la película de B-Movie. Si ya la vieron, saben que el día de hoy vamos a estar hablando sobre, adivinen sobre qué vamos a estar hablando, sobre el insecto y las abejas. Vamos a estar enfocándonos el día de hoy en lo que es la abeja y su importancia y vamos a conocer un poquito más y vamos a sacar a relucir temas que salieron en la película, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer por haber visto la película? Tienen que grabarse un video de algo que les haya gustado, de su parte favorita quizás, y de un dato curioso que hayan aprendido de la película, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué son las abejas? Las abejas son insectos que tienen las siguientes partes. Tienen dos antenas, tienen una cabeza, tienen dos ojos y tienen la mandíbula con la que succionan el néctar. Tienen alas, también tienen un tórax, tienen 6 patas, tienen el abdomen en el que se encuentra su aguijón con el que pueden llegar a picar, ¿sí? Algunas personas son alérgicas a los piquetes de estas abejas. Las abejas suelen vivir en colmenas, ¿sí? Las abejas se mantienen en comunidad, ¿sí? Viven en su colmena, igual que las hormigas. Bueno, aparte de eso, quiero que vean que ellos o ellas, en todo caso, construyen la colmena y le dan esa forma hexagonal que tienen. Ellas son muy trabajadoras. Vamos a seguir. Bueno, vamos a ver qué comen nuestras amiguitas las abejas. Bueno, las abejas comen el néctar. El néctar es una sustancia dulce que se produce en las plantas, ¿sí? Son estas bolitas, miren, amarillas, ¿sí? Las abejas consumen el néctar desde su mandíbula. También consumen o comen el polen. El polen es un polvo que está formado de granos o pequeñas bolitas que contienen las células que hacen que las flores se reproduzcan, que son en todo caso células masculinas de las propias plantas que se producen en los estambres donde la abeja solo tiene que posarse sobre la flor y entonces se lleva el polen en sus patitas traseras. ¿Sí? Eso es lo que comen las abejas. Existen 3 tipos de abejas. Tenemos la abeja reina, que es esta de aquí en medio, la reina de la colmena, perdón, la reina de toda la comunidad de las abejas. También tenemos el zángano, que es este de aquí, que por lo regular son machos que se encargan de vivir en la colmena solo para poder tener más huevitos con la abeja reina. Es decir, entre ellos hacen hijos para que puedan salir muchos huevitos y puedan nacer muchísimas más abejas. La abeja reina suele vivir alrededor de 6 años. La abeja, luego de eso tenemos la abeja reina, el zángano que les decía, que es como el papá de todas las abejitas que nacen, pero él no sale de la colmena, él se queda en la colmena. Luego tenemos la abeja obrera, que son como el personaje que al final toma Barry en la película, ¿sí? Las abejas obreras son las que se encargan de salir a producir, a consumir el néctar y también eh, polinizar las flores. Limpian la colmena. Por lo regular, las abejas obreras, todas son hembras y la abeja reina a la hora de producir sus huevitos siempre se encarga de poder elegir el sexo de eh, de en todo caso, la abejita que va a tener. Por lo regular, trata de que la mayoría sean abejas hembras para que puedan salir a hacer sus tareas, sus obligaciones, que es ir a hacer la polinización, generar la miel, limpiar la colmena y tienen muchísimas más tareas, ¿sí? Bueno, ¿qué es la polinización? ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes nuestras abejas? Son importantísimas por el proceso de la polinización. La polinización es la reproducción que hay entre otras flores. Obtenemos nosotros alimentos de las mismas plantas. Por eso es tan importante que las abejas
causen la polinización. Aquí tenemos una imagen de lo que es la polinización. Por ejemplo, la abejita estaba en esta flor, ¿sí? Se comió el polen y el polen de la flor, también el néctar, pero el polen, o sea, las células masculinas de esta flor que se vuelven el polen, se la llevó en sus patitas traseras. Aquí por eso tiene amarillo. Luego de haber estado en esta flor, la abeja pasa a posarse en otra flor y entonces deja el polen de esta, se lo deja a esta planta. Entonces es ahí donde salen nuevos, eh, eh, podríamos decir que es ahí donde se genera la polinización. Entonces las flores, las plantas se mantienen fértiles durante ese proceso porque las abejas pasan posando de una a otra flor, ¿sí? Pasan picando varias flores y de haber estado en varias flores es que se crea el proceso de la polinización, ¿sí? Aparte de todo esto, recordemos que muchas de las plantas que las abejas van y posan sobre ellas nos generan verduras, nos generan frutas y es gracias a las abejas a las que tenemos frutas y verduras. Por eso son muy importantes nuestras abejas, porque si ellas no lo hicieran, no tendríamos alimentos y tampoco tendríamos un aire puro y tampoco tendríamos el ambiente que necesitamos generar para tener esos alimentos y sobre todo para poder tener un balance en la naturaleza. Así que por eso es muy importante la abeja. Aparte, la abeja es el único insecto que genera productos que pueda consumir el humano. ¿Por qué? Porque las abejas generan la miel. La miel puede vivir miles de años con un proceso de esterilización y un proceso de, bueno, pues de tener el frasco muy bien cuidado y muy bien tapado. Les cuento que en Egipto se encontraron, después de miles de años, miel también para consumir. Estuvo ahí guardada durante muchísimo tiempo. O sea que la miel que producen estas abejitas dura muchísimo tiempo. Aparte que para las personas que producen o tienen los criaderos, por así decirles, que tienen muchas abejas con el propósito de que les generen miel, ellas se encargan de producir tanta cantidad de miel que les queda para los productores que la venden, como en la película de Barry, donde él se dio cuenta que en los supermercados habían tantas botellas de miel que les queda para poder venderla y les queda también a ellas para poder consumirla y poder alimentarse de la miel. Yo recuerdo que en la película hay una escena donde las casas están hechas de miel. Aparte que la colmena tiene miel. Incluso Barry tiene una piscina de miel, ¿sí? Así que viven inundadas de miel, ¿sí? ¿Qué más vamos a aprender de las abejas el día de hoy? Bueno, las abejas debemos cuidarlas. ¿Qué debemos hacer? Porque las abejas les cuento que son animalitos que están en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que son animales que pueden dejar de existir, que ya hay tan pocas como pasó con la libélula. La libélula era un insecto que tipo 6 de la tarde salía siempre y nos iluminaba con sus foquitos y con la parte de atrás que emitía luz, pero ahora se ven tan pocas libélulas y si no me creen, pregúntenles a sus papis, pregúntenles a sus abuelitos y se van a dar cuenta que las libélulas son insectos que han dejado de verse durante la tarde. Es raro, antes se miraban muchísimas libélulas juntas, ahora no, ahora brilla una, luego enciende la otra, pero son muy pocas, así que debemos de cuidar a las abejas, porque el día que no tengamos abejas, no vamos a tener alimentos y no va a haber polinización. Así que, ¿cómo podemos cuidarlas? ¿Qué podemos hacer para que las abejitas no se mueran, para que no dejen de existir en nuestro planeta? Bueno, vamos a ver los siguientes 3 consejos. El primer consejo es no matarlas. Por lo regular, mucha gente, y puedo decir que la mayoría, le tiene muchísimo miedo a las abejas, tanto que cuando alguna abeja se aparece, empiezan a golpearla con la mano, a quererla asustar, a quererla ahuyentar, y en uno de esos golpes la pueden matar. Y lo menos que debemos hacer es matarlas, ¿sí? Ellas no nos van a hacer ningún daño a menos que las estemos molestando. Así que no debemos matar a las abejas. ¿Qué tampoco debemos hacer? No debemos, por ejemplo, cuando miran algún panal, la gente empieza a golpear el panal hasta que lo bota, hasta que hace que el panal se dañe. Y no debemos de golpear los panales de las abejas. Recordemos que ahí viven millones
de abejas en una comunidad viven muchísimas abejas. Aparte tenemos a las abejas reinas y a todas las abejas obreras, así que no debemos golpear los panales y mucho menos si miramos a alguien que lo está haciendo, decirle claramente que no deben hacerlo porque las abejas son fundamentales para nuestra alimentación. ¿Qué debemos hacer? Sembrar muchísimas plantas, muchísimas flores como los girasoles, la lavanda, para que ellas tengan refugio y tengan muchísimas flores para poder hacer su trabajo, que es polinizar las plantas, el proceso de la polinización. Debemos siempre sembrar flores para que ellas tengan donde realizar su trabajo. Bueno, ¿qué tampoco debemos hacer? No debemos usar pesticidas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Se recuerdan en el juicio donde Barry está siendo abogado y lo están acusando y él también acusa de haber robado su miel. Hay un abogado que echa un pesticida y entonces todo ese humo cae sobre las abejas y entonces se ahogan y se empiezan a desmayar las abejas. Se marean, se ahogan y se caen. Así que no hay que hacer eso porque dañamos también a nuestras abejitas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos datos curiosos de la película de Barry y sobre todo de las abejas, ¿sí? Por lo regular, en las abejas que salían a obrar, que Barry quería ser una de ellas, vimos que todas eran hombres o que eran machos, pero la vida real nos dice, estudios comprueban que las abejas obreras son hembras, ¿sí? Pudimos ver que Barry se comunicaba por medio de las antenas. Ese es un dato curioso. Las abejas se comunican entre ellas por medio de sus antenas. ¿Qué otro dato curioso pudimos ver en la película? Las abejas no pueden volar bajo la lluvia. Sí, vimos cuando Barry quería alcanzar a la muchacha que sabía de dónde sacaban la miel, empezó a llover y es ahí donde Barry le cae una gota y cae a la casa, a la ventana de la casa de Vanessa, su amiga humana, que al final se hace muy amiga de Barry y también lo ayuda en la floristería. Entonces, y Barry también tiene su oficina de abogado en la floristería de Vanessa. Así que las abejas no pueden volar bajo la lluvia. Las abejas obreras son solo hembras. Como les decía, las abejas obreras son solo hembras y la abeja reina se encarga de mandarlas a ellas. Para ser una abeja reina, la curiosidad es de que todas las hembras, las abejas hembras, pelean entre ellas y la que gane y le gane a todas es quien queda como abeja reina, ¿sí? Las abejas obreras no viven muchísimo tiempo. Lo más que viven son 45 días. Las abejas obreras no viven mucho tiempo, viven como un mes y 15 días. Entonces, por eso es de que la abeja reina, su labor es poner huevos, 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 huevos cada poco tiempo para poder tener siempre abejas obreras que hagan el proceso de la polinización. Las abejas son muy limpias y limpian su colmena. Incluso cuando ellas sienten que van a morir, salen de su colmena para no causar malos olores y no tener suciedad en su colmena. Solo existe una abeja reina, solo existe una abeja reina en cada colmena. Cada colmena tiene un olor diferente, así que las abejas tienen ese mismo olor de su colmena para poder identificar a qué colmena pertenecen. Si se encuentran con otras abejas que no tienen la misma aroma, entonces se consideran abejas enemigas, ¿sí? Porque no pertenecen a ese territorio y no pertenecen a esa colmena. Lo último para decir es que dependemos totalmente de las abejas. ¿Se recuerdan cuando Barry gana el juicio? Gana el juicio y después con los días él se arrepiente con Vanessa porque el bosque que solían ver desde el edificio de Vanessa está completamente gris y no hay ni una sola flor porque las abejas tenían tanta miel que ya no tenían necesidad de salir a hacer la polinización. Así que después él decide irse al desfile floral, al desfile de flores y ellos se encargan de poder mantener las flores listas para el desfile y es así como se arregla y llegan a un acuerdo con los humanos para que no les quiten su miel. Así que espero hayan disfrutado mucho, mucho, mucho de la película. Es una película muy bonita, muy educativa, que podemos pescarle muchos aprendizajes. Así que yo los motivo para que me graben un video el día de hoy diciéndome qué fue lo que más les gustó de la película de Barry y las abejas y un dato curioso que hayan notado en la película, ¿sí?
Así que esto es todo, chicos. Nos despedimos y nos vamos a ver el día lunes. Les advierto de una vez, miren, pues tenemos las 3 clases el día de hoy, pero por la tarde podrán estar viendo el video de la manualidad de la clase de lectura. Así que todas las hojas que no trabajamos son tareas para el día lunes y todas las manualidades que no trabajamos quedan de tarea para el día lunes. Así que así me despido de ustedes, chicos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz fin de semana.